Muy bien, hemos escuchado recién a Carlos Mesa siendo entrevistado por Miriam y por Héctor, y estamos en este caso en el set con el vocero presidencial. Jorge Richter nos acompaña. Bienvenido, vocero. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Leonel, Miriam, Héctor? Siempre es un gusto estar con ustedes. Vamos a arrancar con el primer tema, creo que era el primer tema que hablaba Carlos Mesa, o de los primeros, con respecto a golpe de Estado, renuncia, lo que le quiera poner. Le doy esa amplitud del debate. Vamos con el golpe de Estado. Vamos. ¿Qué opina de lo que dijo Carlos Mesa recién hace unos minutos? Hay dos temas que son absolutamente claros que hay que señalar al respecto. Con estos comunicados y estas aseveraciones que está haciendo el señor Carlos Mesa, lo que en realidad está buscando es impunidad. Impunidad a su clara participación, visible participación en los sucesos de noviembre de 2019. En ese conjunto de secuencias que fue la implementación del golpe de Estado, el señor Carlos Mesa tuvo un rol estelar, tanto como la Organización de Estados Americanos, cuando él se convirtió en la vocería y en la amplificación de todo aquello que había diseñado la Organización de Estados Americanos, señalando y diciendo que en Bolivia se había producido un fraude monumental, que lo vuelve a especificar en su comunicado, pero que hasta el día de hoy no ha podido demostrar. Ha caminado con ese argumento indemostrado hasta la fecha como la excusa suficiente para poder conseguir impunidad, tratando de desordenar los hechos, de confundir a la población y de encontrar una exculpación de lo que han sido sus claras responsabilidades, de incitar a lo que sucedió en aquel momento. Y número dos, esto de decir de que se van a apoyar los juicios de responsabilidades por los delitos de corrupción nos parece absolutamente bueno. Pero ¿sabe qué, Leonel? Eso no lo exculpa, no lo exime de las responsabilidades de la participación que él ha tenido en el golpe de Estado, siendo actor central de una de las secuencias. Y esta ha sido la amplificación del fraude, de esa narrativa del fraude que hasta el día de hoy no ha podido demostrar. Bueno, la verdad es que venimos hablando hace más de un año de estos dos temas, golpe, fraude, golpe. La verdad seguramente es que vamos a seguir hablando largo. Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí. Y mucho menos en la clase política, seguimos con el mismo debate. Pero, a ver, Carlos Mesa ha dicho también algo interesante en anteriores alocuciones que ha salido incluso publicado en la prensa, cuando él ha señalado de que no van a respaldar juicios que pretendan criminalizar la sucesión constitucional que ha derivado en un gobierno de transición. Esto de la sucesión constitucional también sigue generando divergencias. Hay algo que es importante. En ese comunicado donde hace este planteamiento al país, no hay una sola mención a todas las personas o a la palabra Sencata, Sacaba, Guayani, Pedregal, etcétera, donde se han producido una serie de muertes, de heridos, de detenciones para poder consolidar el golpe de Estado que el señor Carlos Mesa auspicia, defiende y sostiene hasta la fecha. Ese es un tema muy importante. ¿Dónde quedan las muertes de Sencata, las muertes de Sacaba, las familias de los bolivianos incompletas? Número uno. Número dos, en el tema de la sucesión constitucional que he podido escuchar, fue impecable, señala. Hay que hablar de algunos temas absolutamente claros. Las interpretaciones personalísimas que hace la señora Áñez, del artículo 169, del 170, del 171, del 173, del 161, que son absolutamente personales para poder tomar y arrogarse el mando del Estado y poder de esa forma constituirse en presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Sobre eso alguna opinión del señor Mesa? ¿Sobre eso alguna aseveración o interpretación o explicación que le pueda decir a los bolivianos cómo una persona en el espacio de 60 minutos puede tomar la presidencia de la Cámara de Senadores y ahí hace una interpretación errada y evidentemente tiene una fuerte falencia de conocimientos en lo que respecta a nuestra constitución política y a los reglamentos de las cámaras? En 60 minutos la señora Áñez toma la presidencia del Senado, que no le podía corresponder porque ella era vicepresidenta por minoría. Y después baja al plenario
y con el reglamento de la Cámara de Diputados, que es el que rige todas las sesiones de la Asamblea Legislativa, hacen una interpretación, le voy a solo a mencionar algo, Héctor, permítame, una interpretación muy rápida de lo que significa el impedimento definitivo del expresidente y ex vicepresidente. ¿Cómo hace esto? Una sola persona, Miriam, y ya estaba escrito porque lo lee. ¿Alguna referencia el señor Mesa sobre estos puntos que son centrales? Que no es la retórica de que fue impecable, sino lo puntual. ¿Alguna referencia? Ninguna, por supuesto. Ahora, lo que dice Carlos Mesa es que ellos van a apoyar todos estos procesos que se sigan en contra de Yanine Áñez, si hay temas de corrupción, tema de violación de los derechos humanos, siempre y cuando no se hable con el término golpe de Estado. Ahora, cuando estamos hablando de la sucesión constitucional, él también refería y decía, pero ¿quién entonces ha reconocido esta sucesión constitucional si no es que la misma Asamblea Legislativa? Pero esos ejemplos que él pone, Héctor, esos ejemplos que él señala y menciona suceden en el mes de enero. Estamos hablando del 12 de noviembre del 2019. Entre el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 se producen una serie de hechos para tomar el poder con ayuda de los militares. Esa ayuda de los militares no la cuestiona el señor Mesa. La forma en la cual la señora Áñez interpreta la Constitución para hacerse del poder del Estado no la cuestiona. Ya lo que viene después no significa que valida las maneras en las cuales ellos toman e implementan el golpe de Estado, bajo ningún concepto. Eso número uno. Número dos, pueden apoyar el tema de los juicios por hechos de corrupción. Sería verdaderamente una barbaridad y casi impresentable ante la población de que no lo hagan. Más allá de que con ese señor Murillo, un paréntesis, Héctor, con ese señor Murillo, el señor Ricardo Paz, en un café de la zona sur de La Paz, estuvieron tratando de conseguir los apoyos para la candidatura del señor Carlos Mesa. No le ponía cara de asco a aquellos hechos. Le parecía importante tener el apoyo del gobierno de la señora Áñez cuando ella ya había dejado de ser candidata. Ese gobierno que ahora que está caído, pues critica y va denostando. Pero el hecho puntual es que si apoya los juicios por corrupción, es un tema ya de lo que son sus valores y su prédica democrática y de transparencia. Si lo hace muy bien, pero no lo exime bajo ningún concepto de lo que significan las responsabilidades de la gente que participó, no en calidad de invitado, como se señala, a la reunión de la Católica, sino de decisor de lo que iba a ser la nueva o el nuevo presidente del Estado. Muchos creen que Mesa, Tuto, etcétera, quedaron como en el medio y fueron hasta, algunos leen lo que sucedió como una traición de parte del gobierno de transición a Carlos Mesa, Tuto, no porque no estaban los planes de Mesa, de Tuto, por ejemplo, que Áñez vaya a la candidatura presidencial, por ejemplo. Hay mucho que una lectura de que en realidad quedaron un poco pivoteando en el medio, entre las dos aguas, y se quedaron sin nadie. Y bueno, más o menos dicho y hecho. ¿No lo ve así, Jorge Richter? Yo escribí algo sobre ese tema y señalé que en el mes de enero se produce la traición entre pares. La traición entre pares era que tomaban el poder, la señora Áñez tenía que realizar eso que ellos denominaban el proceso de transición, que bajo los términos de acuerdo político o de soluciones políticas, era un proceso de transición rápido para la convocatoria de elecciones. Pero en el medio se produce la traición entre pares. La señora Áñez se hace y se convierte en candidata a la presidencia, deja al señor Mesa, que tenía la ilusión de ser el candidato único de todo ese esquema donde entra la derecha, el conservadurismo, la de derecha radical y los ultrarradicales. Todos, en un mismo paquete. Ahí estuvo el señor Mesa. Y la señora Áñez los deja a unos, a Camacho, a Mesa, los deja con las intenciones de poder ser ellos únicamente los candidatos, e introduce un elemento que distorsiona, que es el problema de la derecha, Leonel. La derecha en este país busca el poder
bajo unas lógicas, primero, de disfrute, de instrumentalización y de utilitarismo en lo que significa la economía que resuelve los problemas personales. Y ahí ya no pudieron componer un proyecto entre todos quienes habían generado la ruptura institucional, donde el señor Mesa es un actor protagónico. Ahora hay un asunto, este caso de Arturo Murillo, la detención en Estados Unidos. Ayer lo escuchábamos al diputado Juanito Angulo, pero no solamente a él, a varias personas señalar de que aquello ya ha desbaratado de por sí el que haya persecución política en Bolivia. Pero lo siguen diciendo. Las personas de la oposición continúan hablando de persecución política. El mismo señor Carlos Mesa, ¿no es cierto?, de que hay persecución política cuando se intenta llevar adelante juicios hablando y señalando de que ha habido un golpe de Estado. La persecución política, Miriam, tiene también un concepto, una definición y una asociación de imágenes en el sentido común de la gente. La persecución política son militares por las calles, arrestando gente, disparando, hiriendo bolivianos, con autoridades civiles que fungen de demócratas, pero que son profundamente autoritarios y antidemocráticos y rupturistas de nuestro sistema. Eso es la persecución, Miriam. Acá en el país lo que se está haciendo en estos momentos es investigar lo que sucedió en el año 2019, en noviembre. Y ahí, lamentablemente, muchas personas prestaron su nombre y su apellido, el señor Mesa también, a esa participación, porque tuvieron la idea de que primero podían quedarse un largo periodo de tiempo y ahí iban a diluir todas estas responsabilidades. Y número dos, de que había una crisis política en el movimiento al socialismo que hacía inviable la participación, además, ya no estaría Evo Morales, hacía inviable la participación de este partido con posibilidades electorales ciertas. El hecho real es que, como no conocen el país, no es solamente el movimiento al socialismo, hay una enorme organización social y popular, lo que yo llamo la corporatividad social y popular, que tomó mucha fuerza ante la ruptura institucional, y liderazgos importantes como Luis Arce, como David Choquehuanca, reactivan rápidamente el proyecto popular con todas estas organizaciones y logran el 55%. Solo le pregunto, Miriam, Héctor, Leonel, ¿cómo puede un partido político que establece o instrumentaliza un fraude de las dimensiones que dice el señor Mesa volver a ganar una elección con el 55% y constituir nuevamente una legitimidad de estas magnitudes? Porque el fraude no existió, Miriam. Lo que sucede es que hay otras explicaciones. Articularon todo lo que significa el golpe de Estado para generar la recomposición de poder en el país, y esa recomposición de poder pasa por incorporar a las clases dominantes en su articulación con el Estado. Y no les fue bien. Muy bien, usted ha hablado, por ejemplo, del protagonismo de Carlos Mesa dentro de lo que sucedió el año 2019. Y también se ha referido al tema de lo sucedido en la Universidad Católica Boliviana. Él también, antes en la entrevista, dijo, ¿es una evidencia? ¿Evidencia de qué?, decía él. Si dentro de esta reunión ha estado no solamente la Universidad Católica Boliviana, ha estado la Iglesia, la Unión Europea, Susana Rivero y Adriana Salvatierra. Ahí, Héctor, hay que mirar algo. Uno puede terminar diciendo es la palabra del uno contra la palabra del otro. Esto se podría terminar diciendo. Pero en los hechos reales, ¿cuáles fueron los resultados? Para no estar haciendo interpretaciones subjetivas de si la conducta fue una o la palabra fue otra. ¿Cuáles fueron los hechos puntuales que hemos vivido los bolivianos? Que no es una narrativa, lo hemos vivido. El primer tema es que ellos fueron por eso que se denominaba el Plan B, que era poder asistir a la asamblea sin un quórum que trate y que considere la renuncia de las cartas de Evo Morales y de Álvaro García Linera, algo que la misma señora Áñez había dicho un día antes de que tenían que tratar el tema de la renuncia. Perdóneme, Leonel, solamente esto.
Y adicionalmente, lo segundo que hacen es un discurso interpretativo que realiza la señora Áñez, que ella lo lee y que después termina siendo respaldado de manera no vinculante e ilegal por el Tribunal Constitucional con ese comunicado. Ese tema es el resultado de las reuniones de la Universidad Católica. De ahí en adelante pueden los bolivianos y bolivianas juzgar lo que pasó. Ni la palabra del señor Mesa, ni la palabra de la señora Adriana Salvatierra o Teresa Morales. Ahí están los hechos, absolutamente por fuera de lo que señala la Constitución Política del Estado. ¿Y quién le pone la banda a la presidenta del Estado? El jefe de la Casa Militar. Cuando ella tenía que jurar ante la Asamblea, como dice el artículo, si mal no recuerdo, 161 de nuestra Constitución. Y sin embargo es un militar. Y el jefe de la Casa Militar fue un hombre de confianza del anterior gobierno. Y le hago un paréntesis. El señor Jorge Quiroga en esas reuniones llama al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana y dice que está autorizado el vuelo. ¿Y quién le confirió poder, autoridad, representación al señor Jorge Quiroga para arrogarse esos poderes? Y el señor de las Fuerzas Armadas estaba esperando esa llamada. Es toda la construcción, Héctor, del golpe de Estado. Vamos un segundo a dejar de hablar de estos políticos. Estamos viendo imágenes de todos estos políticos que han tenido indudablemente un papel importante en todo lo que pasó, en todos los hechos de 2019, de octubre. Después se verá si existe una responsabilidad. No estoy diciendo que la exista, hay que ver, lo determinará la justicia. Hablemos del ciudadano común. Tengo amigos que no son de derecha y que no son masistas. Son personas que no simpatizan con nadie, en ningún partido político. Viven en lo suyo. Piensan... Hay que decir una cosa, y creo que hay que ponerse la mano en el pecho y también hacer un pequeño mea culpa y decir, lo del TREP generó una gran inseguridad en la población. Cómo se detiene el conteo, generó una gran inseguridad en la población. Ya han existido irregularidades. De hecho, el informe de la OEA nunca dice fraude, eso lo hemos hablado alguna vez, señor Richter, con usted. En ningún lugar del informe, lo leí todo, sí. Costaba un poquito, en ningún lugar dice fraude. Habla de irregularidades, dice otras palabras, ¿no? Lo del TREP le dio mucha inseguridad a la población. ¿Podemos decir por lo menos que el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces estuvo bastante más o menos, Jorge? No, hemos dicho muchas veces que la actuación del Tribunal Supremo Electoral con el abrupto corte o información de los resultados, ¿no?, del TREP, fue un hecho que no tenía explicaciones. Pero le quiero decir algo ahí, Leonel, y he escuchado ahora en las interpelaciones a los ministros de parte de Comunidad Ciudadana, de Creemos, he escuchado señalar de que le dan un alto valor al informe de la OEA porque tenía un carácter vinculante. Y le dan un alto valor. Y dicen repetidamente que tenía un carácter vinculante. Bueno, el TREP no tiene carácter vinculante en la norma boliviana. Ahí está. Para unas cosas la palabra vinculante les parece fascinante. Para otras cosas la palabra no vinculante la desprecian o la tratan de ocultar debajo de la mesa. ¿En qué quedamos? No, yo entiendo lo que dice, pero el punto es lo que generó la psique. Eso no lo voy a poner en duda, Leonel, lo que se realiza con el tema del TREP. Pero el TREP, esto sí tiene que quedar absolutamente claro, es un sistema preliminar no vinculante. Lo importante es el cómputo final. Y teníamos que esperar los 7 días que señala la norma para conocer el cómputo final. Y antes de conocer el cómputo final, el señor Carlos Mesa se dio a la tarea en el tercer acto de 10 que yo he ubicado de la implementación del golpe, de salir a hablar de un fraude monumental y de que ya estaba definida la segunda vuelta, sin esperar los resultados, lo que verdaderamente es vinculante y es legal. Ese es un hecho, que no es un hecho menor. Se agarran del TREP, que no tiene un valor legal, solamente información referencial. Yo le agradezco mucho por haber venido a, analizar lo que dijo don Carlos Mesa y también dar a conocer
una vez más la posición que tiene obviamente el oficialismo con relación a esta temática. Yo insisto, esto va a continuar mientras se investigue concretamente qué pasó el 11 y el 12. La gente del MAS reconoce que ha habido errores, que se cometieron errores en el anterior gobierno. Miriam, durante 14 años de gobierno, en 6 meses de gobierno que se pueden tener, en 15 días de gobierno o en un mes que tienen ya los alcaldes, errores se cometen siempre. Errores se cometen siempre. Eso no permite, no avala ni valida que quienes son opositores de un determinado esquema de gobierno implementen rápidamente un golpe de Estado para generar una ruptura de la Constitución política del Estado. Eso no es aceptable. El presidente Mujica dijo algo que verdaderamente hay que tomarle la atención, que si estuvo mal una decisión, que si estuvo mal el 21F, que si estuvo mal alguna otra decisión, todo eso se puede discutir, se puede hablar, pero un golpe de Estado, eso es imperdonable. Y es imperdonable en la mirada de construcción institucional democrática de un país, Miriam. Y por eso, no solo, yo entiendo que usted ya está cansada de escuchar el tema de golpe, pero yo voy a insistir de forma permanente porque hay un pueblo que ha votado para que se pueda dar un cierre institucional, pero que se investigue, que encuentre justicia y que se recupere la memoria histórica. Una cosa para cerrar, punto aparte de la ruptura constitucional, todo eso, ruptura incluso de amistades, vamos a llevar un plano más humano, claro, de la sociedad. Yo tengo amigos que se dejaron de hablar. Pero hasta el día de hoy, Leonel, hasta el día de hoy siguen hablando, unos de fraude y otros de golpe. O sea, no, pero es una al cosa... margen de... En las redes sociales, yo le quiero decir, Leonel, en las redes sociales, donde... son una forma muy democrática de que circule la información, pero también ha empezado a circular el odio y la intolerancia en las redes sociales. Y ahí las amistades y los quiebres de familia han sido enormes. Pero hay una cosa que es absolutamente clara. La narrativa es construir un discurso para tratar de darle forma a una realidad. Y lo que hemos vivido los bolivianos, porque usted, Leonel, y usted, Miriam, han escuchado las sirenas de las tanquetas dando vueltas en las noches de noviembre de 2019. Han filmado y hemos visto lo que ha sucedido en Sencata. Acá el canal estaba absolutamente bloqueado por todo aquello y ahí han muerto bolivianos y ahí han herido a bolivianos. Eso no es narrativa, esa es una realidad palpable que hemos vivido los bolivianos. Jorge Richter ha estado con nosotros le hemos dado la palabra a Carlos Mesa y al vocero de la presidencia en un ejercicio sano del periodismo y la democracia. Gracias. Yo agradecido con ustedes por permitirme hablar siempre con esta amplitud y sin cortapisas a las ideas que uno tiene. Gracias.